Hola Ariadna, bueno, muchas gracias por acceder a la invitación del Gracias ciclo a vos. de Arte por Arte, Artistas en Cuarentena, que ya está llegando a su fin. O sea, ahora va a comenzar otro ciclo, que van a ser entrevistas a intelectuales, historiadores, o sea que se supone que todo lo que venimos haciendo hasta ahora no eran intelectuales, sino que eran fotógrafos y fotógrafas. Este, pero bueno, muchas gracias porque vos, yo sé que sos una persona muy introvertida, un poco reservada y que difícilmente accedes a decir públicamente cosas sobre tu quehacer como fotógrafa. Así que Me bueno, cuesta. vamos a empezar ya. Este, sos una fotógrafa muy joven que te conocen muy poco, pero por otra parte te conocen mucho porque tenés muchos seguidores en las redes sociales por la sola razón de la publicación de tus fotos, ¿no? Entonces, también un poco de eso queremos hablar. Pero antes de eso, que yo quiero saber cómo es si tenés alguna estrategia o si vos subís fotos de una manera compulsiva, pero lo primero pregunta que te quiero hacer, que nunca te la hice, ni siquiera en privado, es ¿cómo llegaste a la fotografía? ¿Cuándo se te despertó esta idea de fotografiar? Yo creo que el primer acercamiento tuvo que ver con que en un momento empecé la carrera, bueno, empecé a estudiar cine. Y en ese momento tenía un fanatismo por hacer capturas de pantalla cada vez que veía películas en la computadora Ah, mira, de imágenes que me interesaban. Y así me fui armando muchísimas carpetas con fotos, básicamente. ¿las ¿No es tenés cierto? todavía? Las tengo, sí, sí. Y después de eso, bueno, dejé cine porque me costaba mucho la parte comunitaria del trabajo del cine y también los tiempos. Todo llevaba mucho tiempo y yo era mucho más ansiosa. Claro. Entonces, bueno, me puse a estudiar artes y mientras estaba estudiando artes me reencontré con una persona de cine que me comentó la idea de por qué no probaba estudiar fotografía. En realidad me lo tiró así nomás. Y yo Ujú. en ese momento tampoco lo había considerado de ninguna forma, pero en algún sentido, digamos, me parecía que iba por el lado del cine, que tenía relación con eso que me gustaba, así que probé. Empecé a estudiar cine, empecé a estudiar fotografía en Motivarte. Ah, En motivarte. el, ¿Y ahí en terminaste el, la carrera o no? no, no terminé la carrera. Y ahí Tengo una empezaste a historia fotografiar. de... Sí, el primer año en Motivarte no fotografié mucho. No me animaba, me costó muchísimo. Al comienzo solamente iba a sacar fotos, por ejemplo, a lugares donde no hubiera mucha gente, a plantas, a flores, cosas así, el botánico. No Recién, personal. no, para nada, no podía para nada. Después recién encontré que me interesaba mucho sacarle a las personas, siempre de una forma igualmente que fuera con una distancia, no es un tipo de fotografía en el que yo establezca una relación estrecha con la persona que fotografío, ¿no es cierto? Aún no. Pero al año, exacto, exacto. Y al año siguiente, de que dejé la carrera, porque hice un año, empecé a tener la posibilidad de pasar desde la mañana a la tarde todo el tiempo en la calle, sacando fotos, y ahí fui aprendiendo mucho ¿Y en la eso en qué año práctica. fue? En el 2013 hice el primer año de Motivarte, y en el 2014 fue el año que hice Fotodoc. Está bien. Y ahí es cuando Así. vos empezaste a fotografiar más o menos todos los días, como Sí, en un régimen cotidiano, a sí, fotografiar sí, 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 permanentemente. O sea que hace exacto. relativamente poco en la vida de una persona, hace 5 o 6 años que empezaste a fotografiar, ¿no? Este, Sí. en tus fotografías, después vamos a pasar a hablar de las redes sociales, en tus fotografías se nota la influencia de la fotografía japonesa, particularmente la fotografía japonesa de los 60, 70, ¿no? Como Moriyama, algo de Araki, sobre todo por el uso del blanco y negro. Sé que tenés el famoso perro de Moriyama, ¿no? Tatuado. A ver, ¿lo tenés ahí? Sí, no sé si se Ah, ve. es más grande de lo que, mirá qué lindo, es más grande de lo que pensaba. Yo pensé que era chiquitito.
¿Cómo nace esa influencia de la fotografía japonesa? Porque acá es muy raro, en general no, nadie acusa mucho recibo, ¿no? Salvo Guillermo Bueno, o sea, calculo yo, pero también él hace un tipo de fotografía que, no tiene, que tiene poco que ver con la fotografía de Moriyama, ¿no? ¿Cómo se inicia ese contacto? Em, la verdad, muy casualmente, em, buscando, yo ya tenía interés en líneas generales en la cultura japonesa desde antes de Ajá. empezar con la fotografía. El Me cine gustaba japonés mucho, también, el ¿no? cine japonés me gusta muchísimo. Entonces, bueno, hice simplemente una búsqueda por internet de qué movimientos había habido en la fotografía japonesa. Y ahí fue donde me encontré con todos los fotógrafos que eran del movimiento de lo que fue la revista Provoke en los fines de los 60, comienzos de los 70, y la verdad es que me fascinó ese acercamiento. Uh-huh. El grano, lo movido, lo crudo casi que hay. Uh-huh. Me encantó desde el primer momento en el que lo vi. Y ahí empezó a cambiar tu forma de fotografiar también, o por lo menos tu forma de ver la ciudad, porque vos sos se podría decir que sos una fotógrafa callejera, Sí. digamos, que vos andás por la calle sacando fotos. ¿De qué manera cambió tu forma de mirar? Porque ahí hubo un cambio bastante profundo, ¿no? Con las fotografías de Moriyama me pasó que siento que me abrió los ojos a la posibilidad de mirar todo como algo fotografiable, absolutamente todo. Por ejemplo, tengo un libro en el que hay una foto que son unas uñas, ¿viste cuando te cortas las uñas? Son Sí, las uñas que se había cortado él sobre un fondo negro, sí. con un flashazo, y parecen como medio, o sea, parecen lunas, parecen cualquier otra cosa menos lo que son. Ahí es donde Y vos hiciste un clic también, ¿no? sí, sí, Y esto totalmente. tiene mucho que ver también con la técnica de Moriyama, por ejemplo, el hecho de que él trabaja imágenes muy contrastadas, donde los grises son muy escasos, ¿no? Este, Sí, a qué punto llegó tu fanatismo? Porque sé que vos también usas la misma marca que usa Moriyama, de cámara, ¿no? Contanos un poco sí. ese lado cholulo tuyo, ¿no? Que te gusta tanto lo que hace que, bueno, hasta te pondrías los mismos pantalones que usa él, ¿no? Este, Bueno, investigué en un comienzo, muy al comienzo, pensaba que obviamente tiene importancia la cámara que uno use porque es con la que uno se claro. siente cómodo, pero llegaba a preguntarme si las fotos de Moriyama tenían que ver especialmente por algún tipo de cámara que él usara. Creía, ¿no?, que en realidad por tener la cámara de él iba a poder hacer algo parecido. Pero sí terminé encontrando la Ricoh, que es la cámara, una de las cámaras que él usaba, aunque él la usaba, digamos, de forma Analógico. analógica. La Ricoh es una cámara que va muy bien para la fotografía de calle porque es muy rápida, haciendo foco, es muy discreta, es chiquita, ¿no? La verdad no es llamativa. ¿La tenés Es por una ahí, cámara, por ejemplo, la Ricoh que estás usando ahora? si querés la voy a buscar. Sí, Dale, sí, dale, tráela, dale. si podés. Esta es la Ricoh, que en realidad tiene puesto Es un digamos, proceso. un adaptador para poder ponerle un filtro. En realidad es sin ese adaptador, entonces es súper finita, es súper chiquita. Y no tiene visor no tiene visor convencional, es solamente No, por la pantalla. no, tiene pantalla nada más, es Ujú. sin visor, sí, sí. Y esta ya es la segunda que tenés, ¿no? Porque la primera ya la cascoteaste tanto que se rompió. Exacto, es la segunda que tengo. Las cámaras igualmente compactas no suelen tener una vida útil tan grande, pero sí, yo la usé para experimentar todo lo que podía experimentar y bueno, duró 2 años, así que... Claro. O sea que vos fotografiás casi compulsivamente. Vos tenés a partir de aquel momento, digamos, no es porque haya una fecha exacta, pero bueno, más o menos hace 6 años vos empezaste, se dio la oportunidad de que podías fotografiar todos los días sin límite, digamos. Podías dedicarte a fotografiar de la mañana a la noche.
¿vos te lo imponías como una obligación, que tenías que volver a tu casa con algo, o simplemente empezabas a vagabundear por cualquier lado sin rumbo fijo? No, la verdad es que siempre para mí fue y sigue siendo un proceso lúdico, y también la fotografía fue un lugar en el que encontré la posibilidad de no juzgarme y no exigirme como me exijo en otros aspectos de mi vida. Eh, pero de todas formas, obviamente si hay un día en el que salgo un montón de horas y vuelvo a casa y no siento que tenga ninguna foto que me haya gustado, no me siento bien. ¿En serio? Pero sí, sí, y obviamente también paso, y muy seguido, por momentos en los que me siento trabada, salgo, estoy un montón de horas afuera y no logro ver nada, no es que no haya nada, no lo logro captar yo, no me siento cómoda en ese momento. Tengo momentos en los que también me vuelvo mucho más eh, introvertida y me cuesta mucho más la idea de sacar fotos a gente en la calle. Ujú. Tengo sub y bajas, digamos. Pero así todo, por ejemplo, tenés algunas obsesiones, bueno, como incluso los grandes maestros japoneses también tienen, o todos los fotógrafos en general, ¿no? Que son temas recurrentes. Por ejemplo, yo por lo menos yo observo que vos tenés mucha, más allá de las personas, de las espaldas, el agua, la religión, ¿no? Los follajes, ¿qué son esas cosas que vos volvés, y siempre estás haciendo fotos distintas sobre esas cosas que en última instancia siempre son las mismas? Contanos un poco cuáles son esas obsesiones. Bueno, lo de la religión es una obsesión porque lo siento, en mi caso, muy ajeno a lo que es mi vida. O sea, para mí sigue siendo un idioma extraño, por así decirlo. O Todas sea, esas imágenes. lo ves desde el exotismo. Exacto, exacto. Y lo veo muchas veces de la sorpresa por la crueldad de muchas imágenes, ¿no es cierto? Sí, No sé, una persona sangrando en una cruz. claro. Para mí, que no tengo una relación religiosa con eso, es una imagen muy chocante, muy fuerte. Y De hecho lo así es. digo, hay muchas. Lo es, lo es. Y lo miro desde la extrañeza, sí. Entonces es un tema que me interesa mucho. Y el Eh, agua, los follajes, los árboles. Últimamente, en los últimos años, me sentí muy atraída por todo lo que tiene que ver con la naturaleza en general, que es una búsqueda, como yo no suelo viajar, la verdad es que todas las fotos que hago las hago en la ciudad, es una búsqueda a veces complicada porque no hay muchos lugares a donde que no se empiece a repetir una y otra vez, ¿no? Ujú. Si vos querés agua, si vos querés parques y eso, está bastante limitado. Entonces me gusta ir en distintos horarios durante el día, volver a los mismos lugares, en las distintas momentos del año, para ir observándolos cómo van cambiando. Bueno, vos sabés que eso era algo que comúnmente hacía Chet, ¿no? Volvía a los mismos lugares y por ahí hay un nogal que lo fotografió varias veces en 10 años, cosas por el estilo. Y de algún modo tu fotografía también se emparenta con la de él, ¿no? ¿Vos sentís alguna familiaridad con la foto de Hachet o seguís firme con Con los Mariko? japoneses. Me siento mucho más relacionada con los japoneses. Con lo contemporáneo? Como, Sí, tu fascinación con Japón llega a tal punto que vos hace ya bastante tiempo que estás aprendiendo el idioma, ¿no? sí, hace 3 años. De qué manera, hace 3 años, bueno, hace mucho, de qué manera o de alguna manera el aprendizaje del idioma está influenciando en tu fotografía, digamos, o no? ¿Es parte de tu formación general, parte de tus planes futuros? Tiene que ver con un deseo que tengo yo de viajar a Japón, a sacar fotos, con la idea de viajar a lugares que no sean, aparte de las ciudades, lugares más en el campo, donde sé que el tema de comunicación sería bastante más difícil cuando no se maneja japonés. O sea, me gustaría tener un japonés básico para poder entablar algún tipo de relación ahí y sacar fotos, pero también me interesa mucho a medida que voy aprendiendo, por ejemplo, entender los haikus. Los haikus me parecen
tienen una relación para mí con la fotografía. Absoluta, sí. Muy interesante, y bueno, también creo que aprendiendo japonés entendí por qué se volcaron por ese tipo de poesía. Bueno, es muy interesante, es muy largo de hablar Y también. sos lectora de haikus. Sí, Bueno, también. el haiku, yo no entiendo, no conozco mucho, pero digo, el haiku se caracteriza por no tener verbos, ¿no es así? O sea, es una Exacto. poesía donde no hay una acción explícita. Este, Además, sí, es un idioma japonés muy contextual. No se necesitan realmente dar muchas veces ni los verbos, ni el sujeto. Todo se saca por el contexto, y para mí lo bello del haiku es cómo son completamente expansivos. En eso poco que te dan, te permiten muchísimo a vos imaginar y poner. o sea, que son polisémicos como es la fotografía en un punto, ¿no? Del mismo Exacto, modo. sí. Entre tus obsesiones para fotografiar también tiene un lugar preponderante, yo diría que preponderante, dos cosas. Una es tu propia imagen. Vos sos muy asidua al autorretrato, de hecho lo practicás, creo que subís por lo menos 1 o 2 autorretratos por semana a las redes y no más. Y la segunda pregunta que te quería hacer, ¿por qué esta fascinación por el autorretrato? Y la segunda es, hay otro lugar que no es la ciudad, en el que vos recurrís permanentemente a fotografiar y donde encontrás de algún modo también un mundo enorme, yo diría inacabable, pero que está circunscripto a una superficie muy limitada, que es la terraza de tu casa, ¿no? ¿Por qué no nos contás primero los autorretratos y después bajo qué circunstancias vos haces los autorretratos? Este, ¿Qué querés decir con los autorretratos? Si es que acaso uno quiere decir algo, pero bueno, siempre quiere decir algo, o por lo menos quiere comunicar algo a otros, ¿no? O a otras. Después contame un poco el escenario de tu terraza, que es un lugar fascinante, ¿no? Como un lugar mágico. Bueno, con el tema de los autorretratos siento que hay una diferencia con el resto del quehacer que tengo, que es que los autorretratos son el único momento en el que parto de una idea para sacar la foto. Ah, sí. En cambio, cuando saco fotos en la calle, la verdad es que no parto con ningún concepto, ningún proyecto, ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con lo que me voy encontrando, lo que me va afectando, por así decirlo. En cambio, en el tema de los autorretratos es donde puedo explorar un poco más, no te digo la fotografía conceptual, pero sí partir de ideas. Tal Claro. vez tengo un objeto y tengo ganas de explorar ese objeto, entonces participo yo también en la foto con una hoja, no sé, o tengo una tela que la luz pasa de una forma, entonces tiene que ver con exploraciones. Con elementos, objetos que están al alcance tuyo en tu casa, son puestas en escena de alguna manera, ¿no? Son puestas en escena, exactamente, en Ahí ese es donde te sentido estás esa diferencia. acercando un poco a lo performático también. Claro. Bueno, también haber visto el trabajo de Francesca Butman en ese sentido Es, bueno, es muy importante, te, claro. te muestra muchísimo, o sea, todo lo que podía hacer, todo lo que se podía hacer con una sola persona y Y en un cuarto, en y un siempre en cuarto. el mismo cuarto, ¿no? Sí. La verdad que sí, es una obra maravillosa. Y eso te hace sentir, digamos, cómo te vas viendo, porque es muy difícil enfrentar la propia imagen, ¿no? O sea, ¿te gustás, no te gustás? ¿Sos simplemente un objeto que sos solamente una imagen que sirve a una exploración con los objetos? Este, ¿Querés mostrarte? ¿Tenés un afán exhibicionista? Este, Contame un poco qué es lo que resulta de esta experiencia cotidiana, ¿no? De registrarte a vos mismo. En primer lugar, siempre me pasó que no me gustó que me sacaran fotos. Sigo hasta el día de hoy detestando la foto que se saca uno cuando va a comer con amigos o lo que sea. Sí. Me pongo dura ni bien aparece la cámara y siempre Ah, sale mal. Entonces, en el tema de los autorretratos siempre está la posibilidad de aparecer, explorar las formas en las que yo puedo aparecer,
quitarme un poco ese nerviosismo de que el otro esté detrás de la cámara, sacándome la foto, sabiendo que soy yo la que tiene, digamos, el control, de alguna forma, y hacer muchísimas exploraciones acerca de mi cara, trabajar con un montón de temas de autoestima de toda mi vida. Es una cosa muy... es como ir al psicólogo casi, sacarse autorretratos. Y después a ver quién eras en ese momento. Porque además, yo lo que noto con los autorretratos es que vas cambiando mucho también, ¿no? A veces sos más joven, a veces sos más grande, ¿no? Son verdaderamente muy particulares. Contame entonces, la terraza, ese lugar mágico, ¿es un lugar mágico realmente? Es un lugar mágico, sí. Tiene algo gracioso para mí, que es que tengo enfrente, alrededor, todos edificios. Sí. Es justo la única casa que hay entre todos esos departamentos, entonces cada vez que salgo a sacar fotos, siempre hay alguno que está en el balcón sentado mirando. Entonces me fui quitando un poco la vergüenza ante la mirada de los demás. Sí. Porque muchas veces me pasa que en la calle me preocupa que el otro se dé cuenta de que voy a sacar la foto porque se pierde esa magia que estoy buscando. Entonces la mirada del otro en esos contextos me incomoda, me preocupa, trato de evitarla. Y acá es como si tuviera una cosa performática casi. Porque hago, no sé... Estás más protegida. Sí. ¿Qué cosas hay en la terraza? Plantas, está lleno de plantas. Pruebo muchas veces, da el sol en distintos horarios y se puede hacer todo tipo de cosas con las sombras, saco muchísimas fotos de sombras ahí. Tiene aparte una conexión sentimental, que es que al lado de la terraza, o como continuación de la terraza, está el taller de mi papá, que era el taller donde pintaba, donde pasé toda mi infancia. Entonces, para mí es una continuación de eso, y tiene algo de sentirme con él. Claro, estoy sacando fotos ahí. tiene una fuerte carga emocional, ¿no? Sí. Tu papá, que lamentablemente lo perdiste cuando eras muy chica, o bastante chica, fue un gran pintor, y además de una gran producción. ¿Vos sentís que en lo visual es una influencia para vos, o estás en las antípodas de su pintura? Bueno, su pintura era sumamente colorida, fauvista, no tiene la verdad nada que ver con lo que hago, pero sí puedo decir que mi papá me llevó toda la vida, desde que yo era chica, a las muestras, a las exposiciones que él iba. Entonces tengo una formación, para mí claramente, desde lo visual, desde lo estético, que parte de ahí. Claro, que viene de tu padre. Sí. Pero después se despegó esto del gusto por Oriente y por específicamente Japón. Es algo que nace de vos misma, ¿no? Es una fascinación también. Pero también tenés algún tipo de fascinación por el budismo zen, por ejemplo, o no, o llega hasta ahí nomás. No practico nada, pero sí me interesa. Me interesa cuando estoy leyendo. De hecho, estoy preparando, bueno, con todo el tema de la pandemia se pospuso, pero estaba preparando un libro de fotos, mi primer libro de fotos, y el título viene a partir de un texto budista. Así que sí, también de alguna forma va permeando. Bueno, una cosa que a mí me fascina también, ya que mencionaste la pandemia, vos durante la cuarentena seguiste fotografiando, pero de un modo muy particular. Y además te pusiste también otra vez hiperproductiva, ¿no? En un nivel. Contanos un poco cómo iniciaste esta exploración. Contanos un poco detalladamente cómo fue que descubriste estos nuevos mundos sin salir de tu casa, ni siquiera moverte de tu silla. Sí. Bueno, al comienzo de la pandemia, pero especialmente cuando estaba más expandida en ese momento en Europa, donde había un cierre total de todo, me interesaba ver, se me ocurrió cómo se veían las ciudades
todas las cámaras que son, digamos, de seguridad, o las cámaras turísticas que están puestas en las ciudades, cómo se verían las ciudades ahora que estaban vacías. Entonces, en un principio fue buscar alguna página que te mostraba cámaras en vivo desde, no sé, distintas ciudades de Italia, de España, de Inglaterra, y por ahí me fui yendo por ver cámaras de todo el mundo. Me interesaba cómo estaba vacío todo, cómo las playas estaban vacías, todos esos espacios turísticos completamente también desérticos. Y también tenía que ver con que ahí todavía era invierno en ese momento, entonces caía nieve, ¿no? Empecé a ver que había unas imágenes realmente preciosas. Hay una gran soledad, ¿no?, en esos paisajes que has retratado, pero al mismo tiempo también te empezaste a interesar muchísimo por los animales, una cosa muy conmovedora, sobre todo los animales de cría, que están en esos cautivarios espantosos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que te empezaste a meter en esos lugares? Empezaron en principio a aparecer de vez en cuando mezcladas entre las distintas cámaras de la calle o de los sitios turísticos, cámaras que eran desde, no sé, criaderos de vacas, de cerdos, ¿no? Empecé a ver que había un montón, por alguna razón había muchísimas cámaras en esos lugares, y bueno, y te muestra todo eso que uno no ve y no quiere pensar. Digamos, hasta el hecho de que una noche, una madrugada, estaba mirando una cámara y de golpe acababa de nacer un ternero, y bueno, nunca había pensado cómo nace un ternero en cautiverio. Claro. Cómo nace con la madre atada, después viene alguien a buscarlo y se lo lleva, bueno, fue realmente... Yo recuerdo una de las imágenes que vos captaste, que hay una vaca que está marcada como seca, ¿no?, en un tambo. Sí, también. Que me pareció, la verdad, que muy, muy impactante, ¿no? Seguí fotografiando cámaras porque en algún momento habías dicho en las redes sociales que ibas a parar con las cámaras, ¿no? Como que te estaba Al día fijando. siguiente de justamente la imagen de esta cámara, de esta vaca a la que le habían pintado Try en una de las ubres, la verdad es que me puso muy mal y no me sentí capaz de seguir mirando, porque siempre aparecían estas cámaras, o sea, no es que podías no verlas. Claro. Así que por un tiempito no lo quise hacer, y después, bueno, terminé como, la verdad es que la cuarentena no creí que iba a durar 3 meses, Tanto. ¿no? Dejé pasar un mes, siguió todo igual, y bueno, decidí volver a mirar, y entonces me pasó un poco lo mismo que acá. Estoy viendo los cambios de temporada, ¿no? De pasar del invierno, de cuando estaba nevando, ahora después primavera, Pero además, ahora empieza verano. la mediación virtual, las cámaras, la poca calidad de las cámaras, etcétera, y la misma captura que vos hacés, le da un tono pictórico también, ¿no?, a esas imágenes. Que además en todos los casos vos las pasás a blanco y negro. Las paso a blanco y negro, sí, le hago el mismo trabajo. La verdad es que estoy haciendo lo mismo que hago con mis fotos, solo que son las imágenes de cámaras de seguridad, digamos. Te quería hacer una última pregunta antes que se nos vaya el tiempo, que a mí, como te decía al principio, es algo que me fascina, que es cómo tu metodología de exhibir lo que vos hacés, porque vos vas a contramano del mundo, en el sentido de que sos un artista muy joven, que no está buscando ni las galerías, ni las instituciones, ni los certámenes, sino que pareciera, por lo menos, no digo que no lo hagas, pero pareciera que tu principal lugar de exhibición son las redes sociales. Y tenés una gran actividad, tenés muchos seguidores, tenés muchos comentarios, que a esta altura del partido, porque ya han pasado años, ¿no?, que lo venís haciendo, ¿qué sentís? ¿Sentís la compulsión de publicar todos los días? Yo sé que también borrás imágenes, o sea, de alguna manera es como que haces exhibiciones temporales. ¿Cómo lo ves? Contame un poquito. Creo que no estoy exenta, o sea, no estoy exenta de todo lo que nos pasa a todos, que es meternos en esta cosa compulsiva, ¿no? De todo el tiempo mostrar, que para mí aparte es una herramienta interesante porque, como vos decís, no tengo una participación en el circuito artístico, la verdad, entonces es mi lugar de exhibición.
de vez en cuando muestro, pero es muy de vez en cuando, ¿no? Fuera de internet, quiero decir. Y también es una forma de mantener el contacto con los demás. Como vos decís, también soy una persona bastante reservada, me cuesta bastante encontrarme con las personas a veces en persona. Aunque no hubiera Entonces cuarentena, te cuesta. exacto, exacto, sí. Sí. No sé qué va a Aclaremos pasar para, después de la cuarentena. Sí, aclaremos para sí, la audiencia, que no es la cuarentena siempre, solamente. siempre, siempre. Entonces es el lugar en el que me conecto con los demás. Eh, y tengo esta cosa de que de vez en cuando hago una especie de borrón total de todo y empiezo de nuevo. Claro. No, no sé, Para mí son como muestras temporarias, ¿no? la Como, verdad no lo había pensado, pero puede ser. y decime, Sí, ¿y a sí. vos que te hace bien ese contacto con las personas? Porque en general tenés como un público que es adherente, que no es crítico, ¿no? No te has enfrentado nunca con agresiones, ¿o sí? Con agresiones, con las personas que miran mis fotos, no, no, la verdad que no. Con agresiones en la calle sacando fotos un par de veces. Ujú. Eh, sí, como vos decís, también estoy en una situación de cierta comodidad porque tengo una cierta limitada cantidad de personas que siguen lo que hago y a todos en general les gusta, entonces no recibo críticas ni constructivas ni de las otras. Pero necesitas es un poco como todo, ¿no? Necesitas ese halago, digamos. Se Sí, convierte en una cosa un poco adictiva, ¿no? Que uno necesita el reconocimiento cotidiano para saber que uno sigue estando ahí, de alguna absolutamente, manera. es así. Ahora, es curioso porque vos, yo que te conozco un poco, sé que genuinamente sos una persona muy retraída, que te cuesta mucho lo social, etc. Y sin embargo, vos en las redes sociales hablas de tu vida, ¿no? Incluso a veces, que yo a veces me acuerdo que muchas veces te he dicho que, bueno, que guardes las cosas que escribís, que son muy interesantes también, ¿no? Pero también lo usás como una especie de diario íntimo, pero público, ¿no? Este, ¿Se pierde esa sensación de que en realidad lo que uno escribe lo están leyendo un montón de personas? Este, Yo creo que sí, pero vos sabés que a mí me sirve mucho para escribir, porque al estar escribiendo en Facebook o en una red social, para mí se quita ese velo de seriedad que suele haber con la idea de escribir un diario. Al menos es algo que yo tengo en mi cabeza. Siempre que intenté escribir un diario en papel, me ponía muy autoexigente, me parecía que lo que escribía iba a quedar. La idea de que vos podés escribir y después borrar, como hago yo, ya no queda después nada, me tranquiliza y le quita muchísimo esa cosa seria de la escritura que suelo vivir después en otros ámbitos. ¿Vos querés Entonces es donde decir más me libero. que si vos escribieras en privado serías más rígida de algún punto, te pondrías más seria, te pondrías más cautelosa con lo que escribís? ¿Vos sabés que sí? Yo creo que sí. Tendría que No, ser no, al revés, ¿no? no, pero te puedo entender, ¿no? Porque realmente uno se suelta de una manera distinta. Eh, por último, yo la verdad que te preguntaría, porque tengo pocas oportunidades de hablar con vos, entonces te preguntaría miles de cosas, pero hay algo que me parece también importante, es que vos tenés en las redes y también en tu fotografía, tenés, haces visible tus ideas políticas con respecto a los problemas de género, con respecto a las ideas políticas que hay en danza en nuestra sociedad. O sea, vos tenés un compromiso político. ¿Eso de dónde te viene? ¿Eso es algo que aprendiste? Vos hiciste el Buenos Aires, ¿no? ¿Es algo que te viene de Buenos Aires? ¿Es algo que te viene de familia? Siempre tener una no dejarse llevar por los acontecimientos y tener una actitud y una palabra, ¿no? Porque tranquilamente podrías estar haciendo tus fotos y coleccionando me gustas y no estar diciendo lo que pensás políticamente, ¿no? ¿Qué pensás acerca de eso? ¿Tenés como un compromiso? Creo que sí, creo que vivimos desde hace ya un tiempo un contexto aparte que nos empujó a muchos a
a necesitar hacer algo, en mi caso con la fotografía. La fotografía fue una herramienta para mí justamente por todo lo que vos ya sabés del tema de acercarme a la gente, que me permitió participar de las marchas como antes no lo hacía. La verdad es que antes de sacar fotos no lo hacía porque no me sentía cómoda, no, por un tema de, al no tener nada que hacer o ir sola, me sentía juzgada aunque no lo fuera. Cuando tengo la cámara, de golpe tengo una función que cumplir, me siento muchísimo más segura de mi lugar ahí y además me permite entablar charlas con los demás, compartir después, las personas muchas veces me piden las fotos. Y veo que te relacionás de otra manera, ¿no? En las marchas del 8M, ¿no? Te relacionás de Sí, otra manera con la gente. que algunas veces he intentado ir sin cámara y no me pude sentir cómoda. Para mí es como una especie de escudo la cámara, Claro. de alguna forma, ¿no es cierto? Pero no, la verdad es que no parte del secundario, como cuando yo estaba en el secundario, en primer año, justo en el 2001, me pasó que había un contexto de muchísimo, no sé, nadie participaba del centro de estudiantes, yo no tenía interés, estaba muy protegida en mi casa de todo o sea, no me sentía personalmente afectada en nuestra economía por toda la crisis que se estaba viviendo, ¿no? Me iba del colegio a casa, del colegio a casa, no tenía una vida por fuera. Y bueno, ya después, a partir de que empecé con el tema de las fotos, ahí es donde me empecé, o sea, la primera marcha del 24 de marzo que fui Sí, con una cámara, cuando ya estaba haciendo fotografía. Antes no había ido nunca, por ejemplo. claro, mirá, qué notable. Finalmente, entonces, ¿la cámara es un escudo y un vehículo de conocimiento o es solamente una forma de protegerse? ¿No? Porque a veces la cámara es un mediador tan fuerte que también puede evitarte la experiencia, ¿no? No, la verdad es que en mi caso me permite relacionarme con los demás. Todas las veces que me puse a hablar con alguien en una marcha y que terminé a veces hasta haciéndome amigos, tuvo que ver con que estaba ahí sacando fotos y entonces te preguntan para qué medio lo hacen y siempre la respuesta en mi caso es no, las estoy sacando para mí porque quiero tener un recuerdo de esto y bueno. Eh, no, es mi forma de participar. Cuando digo escudo no quiero decir en ese sentido que yo me esté escudando detrás y que no sea partícipe de ninguna forma. No, porque a Pero, veces es como, ¿no? Estás detrás de la cámara y no formas parte del escenario, de lo claro, que está pasando, ¿no? O sea, la cámara, por más chiquitita que sea, es un vehículo que te permite, ¿no? Relacionarte no solamente con las personas, sino con la realidad. La última pregunta te quiero hacer. ¿Cuándo vamos a tener, bueno, ahora no porque estamos en cuarentena, pero eh, ¿a vos te atrae la idea en algún momento de hacer, más allá de que sé que tenés proyectos de libros, pero te atrae la idea de hacer una muestra física? Yo sé que has participado, ¿no? De la mano de Julieta Pestarino en una muestra muy linda conjuntamente con Melissa Escarcela. ¿Te estás proponiendo hacer en algún momento una muestra de tipo convencional o vos renegás de ese mundo? De ese mundo que por otra parte formaba, tu padre era un protagonista, ¿no? la verdad es que tengo ganas. Cada vez que hice una muestra física me quedé muy emocionada. Siempre fue ver la foto en papel es siempre una experiencia distinta, ¿no? Porque yo no tengo la costumbre de imprimirlas hasta que, a menos que tengan que hacer una muestra. Claro. Entonces siempre es un momento de descubrir algo, ¿no? Cuando lo ves finalmente plasmado. Lo que me pasa a mí en ese sentido, el tema de las muestras, es que no tengo, me cuesta muchísimo hacer selecciones. Yo saco compulsivamente y después trabajo muy poco con lo que tengo. Para que me siente a pensar en lo que hice y tratar de armar series y eso, tiene que pasar mucho tiempo y tiene que haber alguna presión externa para que lo haga. Claro. Entonces, en ese sentido, tal vez yo no tengo en sí un proyecto que proponerle a alguien para hacer una muestra. Tengo material, si alguien me ayuda, como me ayudó Julieta, a armar algo, se puede. Pero bueno, necesito ayuda.
Por último, y en esta, finalmente, sos una persona multifacética. Otra faceta que no quiero dejar de mencionar, aunque más no sea, antes de terminar, la fotografía anónima, la fotografía vernácula, la fotografía que nadie quiere, pero que de algún modo hace un tiempo que está de moda, ¿no? Coleccionar fotografía anónima, pero vos hace mucho tiempo lo haces y lo haces con un criterio muy, muy, muy selectivo, ¿no? Incluso tenés como un archivo con diversas categorías. ¿Cómo nació esto? Porque también es un modo de fotografiar, encontrar esas buenas fotos que son anónimas y que valen monedas, ¿no? Bueno, ahora no tanto, pero ¿cómo nació? Fue el mismo año en el que empecé a estudiar fotografía, que un día estaba simplemente paseando, entré a un lugar que vendía antigüedades, y entre las cosas que vi un par de fotos. Una era de unos soldados españoles, atrás estaba escrito algo para la madre. Me generó tristeza que eso tan amoroso estuviera ahí perdido en una caja llena de otras cosas, de papeles. Me lo llevé a casa y después se terminó volviendo una obsesión, una sensación de que estoy recuperando cosas importantes. Y vos la Y cosas guardás que... muy, muy, muy amorosamente, ¿no? ¿Cuántas fotos tenés ya en este momento? Miles, no sé, miles. Extraordinario. Extraordinario. Sí. Bueno, Ariadna, hemos hecho un recorrido muy, muy sucinto de tu actividad, que es muchísima para la edad que tenés. Y la última pregunta antes de cerrar es, ¿cuándo te vas a Japón? Eh, ¿Cuándo me voy a Japón? La verdad es que es Este una año, buena pregunta. o sea, ¿pensás que en un año tal vez estés con un japonés básico que te puedas desenvolver? Un japonés muy básico puede ser. También dejé de ponerme la presión de que tengo que tener un buen japonés para viajar, porque si no van a pasar 10 años, son Claro. muchos años de estudiar japonés. Así que me gustaría poder hacerlo el año que viene. Ah, buenísimo, Sí. buenísimo. Lo único que creo que coincide con el tema de los Juegos Olímpicos y eso, no querría ir en el mismo momento en el que va a estar No, sería llenísimo de turismo. un desperdicio, sí, un Sí, desperdicio. Bueno, te mando un gran abrazo, espero que gracias. después de la cuarentena podamos reencontrarnos personalmente, y gracias por la oportunidad porque yo sé que hay mucha gente que afuera, en las redes, etcétera, y los que te conocen también, que te quieren mucho y te aprecian, y va a ser una oportunidad para que conozcan algo de cómo son tus rutinas de trabajo, tus intereses y tus planes para el futuro. Así que bueno, te agradezco muchísimo, me parece un lujo que esta entrevista sea el fin de la primera parte del ciclo de entrevistas de Arte por Arte y nos estamos viendo bien pronto. Seguimos después fuera de la grabación. Te mando un beso Bueno, grande muchísimas gracias. y que estés muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao.